Pasamos a la siguiente ponencia, que es una ponencia particular en este mundo del queso, porque vamos a hablar de leche, por supuesto, de leche cruda, pero vamos a hablar de la leche cruda materna. De ello nos va a hablar María Carmen Collado, que es doctora en biotecnología por la Universidad Politécnica de aquí de Valencia. Es profesora adjunta desde 2007 en la Universidad de Turku, en Finlandia. Tenemos por aquí también algún colega de Finlandia. Investigadora también, bueno, además de ser la profesora adjunta de la Universidad de Turku en Finlandia, es investigadora desde 2012 en el Departamento de Biotecnología, aquí también en Valencia, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a nivel estatal, CSIC. Su campo de investigación es multidisciplinar e incluye microbiología, ciencia de los alimentos y algo muy interesante que es microbiota y salud y nutrición durante el embarazo y para el bebé. Microbiota y salud y nutrición durante el embarazo y para el bebé. Actualmente trabaja en investigación básica y aplicada en análisis molecular y evaluación de los efectos para la salud de bacterias beneficiosas y probióticos. Por tanto, hoy exactamente María Carmen nos va a hablar de la microbiota de la leche materna y los factores que influyen en su composición, porque la leche, tanto la materna como la leche que viene de los rumiantes, siempre hemos dicho que es estéril, pero resulta que no. Entonces, bueno, pues María Carmen nos va a hablar de este tema y yo creo que después el debate entre los tres va a ser súper interesante. Buenos días a todos. Good morning, everyone. My talk is about the breast milk microbiota and factors that influence the composition. Conferencia va a tratar sobre la microbiota de la leche materna y los factores que influyen en su composición. Está muy reconocido que la microbiota materna, de la leche materna, es uno de los factores muy importantes que además se ven afectados por factores perionatales. Se entiende que exposición temprana va a dirigir la colonización microbiótica del sistema del bebé. No podemos definir cuál es la microbiótica saludable, pero sabemos... No, es okay. Para mí en inglés está bien, no hay problema. Do you prefer in English or in Spanish? ¿Qué prefieren ustedes, inglés o español? No pasa nada. ¿Español? But people prefer English. Lo que me digáis, me da igual. ¿En español? Ok, pues nada, en español. Sorry. No podemos definir una microbiota sana, pero sabemos que en el entorno infantil un niño nacido con parto a término, de una gestación sana, con un parto por vía vaginal y alimentado con leche materna, presenta una composición de la microbiota que va a favorecer su salud en el futuro. ¿Cómo la microbiota o cómo esas bacterias tienen una influencia en la salud neonatal? Porque las bacterias van a tener un efecto sobre el sistema inmune que se encuentra también en desarrollo. Por eso las edades tempranas de la vida son consideradas como una ventana de oportunidad, porque es cuando comienza la colonización intestinal o la colonización bacteriana del ser humano, en paralelo al desarrollo y la maduración del sistema inmune, y que además tiene también un papel muy importante a nivel del metabolismo humano, la fisiología y el mantenimiento de la homeostasis intestinal y también del desarrollo cognitivo y neuronal del niño. Pero antes de eso, también tenemos que saber que la microbiota de la madre también cambia durante la gestación. La microbiota materna, la intestinal fundamentalmente, porque es donde se encuentra una mayor cantidad de bacterias, aunque también hay que destacar que existen otras microbiotas, como la microbiota de la piel, la microbiota de la cavidad oral, la microbiota del aparato reproductor femenino, pues todas estas bacterias o todas estas microbiotas van cambiando, adaptándose a los cambios fisiológicos de la gestación. Y se han descrito cambios en la microbiota oral, cambios en la microbiota intestinal durante la gestación y también en la microbiota vaginal.
identificando bacterias específicas. Por ejemplo, la microbiota vaginal se observa que a lo largo de la lactancia existe una mayor cantidad o una mayor abundancia en la diversidad de lactobacilos. En la intestinal se ve que también aumentan las actinobacterias. Dentro de las actinobacterias podemos encontrar bacterias del género Bifidobacterium, sonarán, y también aumentan las proteobacterias, que son más bacterias de tipo proinflamatorio. ¿Qué hacen unas bacterias de tipo proinflamatorio durante la gestación? Pues como sabéis, durante la gestación también se empieza a acumular, a ganar peso, y ese peso también va favoreciendo que ciertas bacterias se generan un ambiente proinflamatorio que favorecen que esas bacterias proinflamatorias como enterobacterias aparezcan. Hemos visto que la microbiota de la madre también está condicionada por la ganancia por el índice de masa corporal y por la ganancia del peso durante el embarazo. Como podéis ver en la diapositiva, diferentes colores representan diferentes grupos. Por ejemplo, en la primera podemos ver un clúster de color rojo que está relacionado con mujeres que tienen una ganancia excesiva de peso durante el embarazo, mientras que las verdes es una ganancia menor de la recomendada. En este gráfico podemos ver 3 clústeres diferentes de microbiota. Estarían las madres con normopeso, las madres con sobrepeso y las madres con normopeso. Luego estamos viendo que el índice de masa corporal y la ganancia de peso tienen un papel importante. Pero ¿cuál es la mayor herramienta para modular la microbiota? La dieta, la alimentación. Hemos visto que lo que come la madre, la alimentación materna, juega un papel muy importante en la microbiota durante la gestación. Hemos visto que la cantidad de proteína animal, de la cantidad de proteína vegetal, de fibra y de grasas saturadas que se ingieren durante la gestación modulan la microbiota. Por tanto, es muy importante cuidar esas bacterias durante un periodo crítico de la vida como es la gestación, lactancia y primera infancia, porque alteraciones en la microbiota materna van a ser transferidas durante el parto y la lactancia a ese niño, creando una huella que va a incrementar su riesgo de desarrollar enfermedades no comunicables o enfermedades no transmisibles, obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, etc. Luego, por tanto, crear un ambiente nutricional y bacteriano adecuado en esos momentos nos va a ayudar. Y aquí es donde la dieta vuelve a tener un papel importante. La dieta del lactante, después del tipo de parto, juega un papel muy importante en esas bacterias. Se sabe que los niños alimentados con leche materna contienen más bifidobacterias y más lactobacilos en su intestino comparado con los niños alimentados con fórmula infantil. También en un estudio que hicimos en el laboratorio en colaboración con el Hospital La Fe, aquí en Valencia, observamos que la leche donada, la leche pasteurizada en los bancos para los prematuros, también tiene un efecto diferencial en la microbiota del niño prematuro comparada con aquellos niños prematuros que reciben leche cruda de su propia madre. Como podéis ver, vimos diferentes grupos o diferentes clústeres. Este azul es la microbiota de los niños alimentados con la leche donada, leche pasteurizada. Aquí encontramos a los niños alimentados con la leche de su propia madre y en otro clúster muy separado los niños alimentados con fórmula infantil. Vemos que la leche donada y la leche de la propia madre son muy parecidas, pero son diferentes a nivel de composición en la microbiota del niño. Aquí hay diferentes factores que pueden explicar esa diferencia. El primero, como ha comentado el ponente anterior, la pasteurización. La pasteurización tiene un efecto muy importante en las bacterias de la leche materna, pero también en otros componentes, proteínas, compuestos bioactivos, compuestos inmunológicos, etc. Y luego también la edad gestacional. Muchas de las leches donadas proceden de madres con partos a término y sabemos que la leche de madres con partos a término es diferente en composición que la leche materna de madres con niños pretérmino. Cambian en cantidad de proteínas, en grasa, etc. Luego también podría explicar esa diferencia. Pero vamos a ir un poco más allá a hablar en detalle de la composición de la leche materna. Bueno, la leche materna es la huella es la alimentación, el gold estándar de la alimentación de los mamíferos. Es algo que nos hace a todos común.
Sabemos que los componentes de la leche materna, los macronutrientes, son diferentes en función de la especie, porque es un alimento adaptado para cada una de nuestras especies. Aparte de la composición macronutrientes, la leche materna y la leche materna humana contienen una cantidad de compuestos bioactivos que tienen dianas específicas en el neonato, en el lactante. Y esos compuestos bioactivos se encuentran de forma muy reducida o ausente en las fórmulas infantiles que encontramos en la actualidad. En todos esos compuestos bioactivos pues destacamos proteínas, péptidos, nucleótidos, hormonas, factores de crecimiento, compuestos proinflamatorios, oligosacáridos y bacterias. Bacterias sí, como comentaba Reme, la leche materna no es estéril. En España, el grupo pionero liderado por Juan Miguel Rodríguez fue de los primeros que en el año 2003 empezaron a mostrar la presencia de bacterias beneficiosas del tipo lactobacillus y bifidobacterias en leche materna. Gracias al desarrollo de las técnicas no relacionadas con cultivos, sino las técnicas moleculares y sobre todo las técnicas de secuenciación masiva, nos ha permitido aumentar nuestro conocimiento en la cantidad o en la diversidad de bacterias que se encuentran presentes en la leche materna. Hemos de destacar que los principales géneros bacterianos presentes en la leche materna pertenecen al grupo Staphylococcus, Streptococcus, bacterias del ácido láctico, bifidobacterias, pero también podemos encontrar otro tipo de organismos. Hay organismos aerobios y también hay organismos anaerobios, es decir, que no necesitan oxígeno para crecer. A pesar de que la cantidad total de bacterias presentes por mililitro en leche materna no es muy alta, hemos de pensar que un bebé lactante está consumiendo en torno a los 800 mililitros, 1 litro diarios. Luego, imaginar ese inóculo continuado de bacterias que está llegando a ese niño. ¿Qué papel o qué función biológica están haciendo esas bacterias presentes en la leche materna? Pues no está todavía muy claro, porque necesitamos más evidencia científica, pero podemos decir que esas bacterias ejercen un papel a nivel estructural, porque ayudan a mantener esa homeostasis intestinal en el intestino del niño, a nivel metabólico, porque sabemos que hay muchas bacterias presentes en leche materna que son capaces de producir ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato, butirato, etc. Sabemos además que hay algunas bacterias que son capaces de producir ciertas vitaminas, compuestos antibacterianos, etc. Por eso también es efecto protector, porque esas bacterias van a protegernos de posibles infecciones. Esas bacterias también van a adherirse a todo el epitelio intestinal, van a crear como un tapiz que va a evitar pues, que toxinas o otros agentes que puedan venir del ambiente puedan adherir en ese epitelio y producir infección. La composición en la microbiota de la leche materna es una composición única y diferente de otros nichos humanos, como por ejemplo la microbiota oral, que se puede ver en un grupo separado de la leche, la microbiota que se encuentra en la piel, la microbiota que encontramos en el meconio o en la vagina materna. También hemos de destacar que existe una alta variabilidad entre madres. Me gusta siempre poner esta diapositiva porque podemos ver 16 madres en 3 tiempos de lactancia, calostro, transición y madura. Como veis, diferentes barras, veis diferentes colores, cada color representa un grupo bacteriano y como veis el perfil de la madre S1 no tiene nada que ver con el perfil de bacterias de la madre S8. ¿Eso significa que la leche de una madre es mejor que otra? No, no podemos definir qué es una leche sana a nivel microbiológico, pero sí sabemos que la transferencia de bacterias materno-infantil es personalizada. Cada madre tiene una composición de bacterias y de compuestos bioactivos en la leche materna única y exclusiva para su niño, que suple no solo las necesidades nutricionales, sino también los requerimientos de compuestos bioactivos. La presencia de bacterias en leche materna no es algo único en el ser humano. Se han descrito y existen multitud de trabajos científicos que muestran que hay bacterias vivas en leche de mono, en leche de burro, en leche de vaca, de cabra, de oveja. Luego es, de nuevo, la presencia bacteriana una huella que nos une a todos los mamíferos. Hay una revisión sistemática que incluye datos desde 1964 hasta datos publicados en 2015,
que analiza toda la información publicada en referencia a la presencia de bacterias en leche materna. Y la conclusión de esta revisión sistemática es que hay dos grupos bacterianos que se encuentran de forma predominante en la leche humana, que son los estreptococos y los estafilococos, y que además esa presencia es independiente de la localización geográfica, del método de recolección de la leche y de la técnica que se utilice. Otro estudio americano, publicado también recientemente, le pone número a la contribución de las bacterias de leche materna a la microbiota del niño. Y la contribución de esas bacterias es en torno al 27-30%. Es decir, el 27-30% de las bacterias de un niño, del intestino de un niño, proceden de la leche materna. Y sobre un 10% procede de la piel de la madre. No solo tenemos que hablar de bacterias, también existen otros organismos vivos en la leche de mamíferos. Levaduras y hongos se encuentran presentes en ella. Nuestro grupo recientemente ha descrito también la presencia de levaduras y hongos en muestras de leche materna. Hemos encontrado bacterias del tipo Cándida, del tipo Saccharomyces, del tipo de Baromyces, presentes en leche materna de mujeres sanas. Luego también tenemos que considerar que la leche materna es una fuente de transferencia, una fuente de transmisión, no solo de bacterias, sino también de levaduras y hongos. La complejidad de la leche materna, de los compuestos de la leche materna, va mucho más allá de lo que pensamos. Hemos encontrado relaciones o asociaciones entre grupos bacterianos y macronutrientes de la leche materna. Por ejemplo, menor cantidad de grasa, mayor número de estafilococos, o una mayor cantidad de bacterias totales cuando hay más pseudomonas. Sabemos que hay bacterias, pero ¿de dónde vienen? ¿Están ahí? ¿Aparecen? ¿Vienen del ambiente? Pues realmente existe un gran debate en la actualidad porque no se sabe muy bien de dónde llegan esas bacterias. Es una mezcla de diferentes hipótesis. En la leche humana se ha establecido o se sugiere que hay una ruta enteromamaria donde ciertas bacterias del intestino alcanzan el epitelio mamario. Otras potenciales rutas puede ser el flujo retrógrado entre la microbiota oral del bebé y la leche, porque hay una comunicación. También pueden venir del ambiente. Hay muchas teorías sobre su posible origen. Sabemos que están ahí, no sabemos de dónde vienen. ¿Hay factores que pueden influenciarlo? ¿Cómo sabemos si la dieta materna, la edad gestacional, el tiempo de lactancia, el tipo de parto, que sobre todo va asociado al uso de antibióticos, la localización geográfica, clima, ambiente y luego la salud materna va a afectar a la microbiota de la leche materna? Antes que nada, el tipo de muestreo, cómo recoger la muestra materna para analizar la microbiota. Pues este trabajo también me gusta mostrarlo porque marca las diferencias de recoger la muestra de leche materna de forma aséptica y no aséptica. Cuando hablamos de forma aséptica significa limpiar con clorhexidina o algún otro compuesto la piel de la areola mamaria. Se recoge la muestra de leche materna. Como veis, el perfil, o sea, los colores que representan diferentes bacterias de las muestras de leche materna recogidas de forma aséptica y comparadas con la forma normal, es decir, sin limpiar, son diferentes y sobre todo se ve la presencia de bacterias aerobias como las del tipo Acinetobacter. Luego, cómo coger la muestra va a tener un impacto muy importante en la composición de bacterias. El tiempo de lactancia. Sabemos que la leche materna cambia macronutrientes en función del tiempo de lactancia porque se adapta a las necesidades y a los requerimientos nutricionales de los niños. Pues también hemos visto que cambia a lo largo de la lactancia. Hemos visto que desde los perfiles de las muestras de calostro a las muestras de un mes hay una pequeña variabilidad y a los 6 meses vemos diferencias. Lo interesante del estudio que realizamos es que a los 6 meses empezamos a encontrar bacterias orales en muestras de leche materna, sugiriendo ese reflujo entre la boca del bebé, porque claro, la boca del bebé también se va colonizando con la muestra de la madre. Salud materna. Sabemos que las alergias influyen en la composición de la leche materna.
hemos visto que hay menor número de bifidobacterias en las madres con problemas alérgicos comparados con las mujeres sanas. Y además sabemos que también se altera la concentración de las células T, las de TH1, TH2 y las regulatory T cells en la leche materna. Sabemos también que la obesidad tiene un efecto importante en la composición de leche materna. De nuevo, hemos identificado un menor número de bacterias del género Bifidobacterium y un mayor número de estafilococos en las madres con sobrepeso y obesas comparadas con las madres de normopeso. Y de nuevo, no solo las bacterias en la leche materna se ven influenciadas por la obesidad materna, también se ha visto que compuestos como el Tumor Growth Factor beta 2 o las células, las CD14, también están modificadas, al igual que también la insulina y la leptina, hormonas presentes en la leche materna. Hemos también analizado en nuestro grupo cómo el tipo de parto influencia en la microbiota, sobre todo las cesáreas, porque sabéis que las cesáreas van asociadas a tratamientos con antibióticos y por tanto el antibiótico va a tener también un efecto muy importante en la composición de la leche materna. La edad gestacional, hemos visto que hay un perfil de bacterias diferentes entre madres que han tenido partos a término comparadas con los partos pretérmino. Y luego la localización geográfica, que va muy relacionada con la alimentación, con la dieta. Hemos visto que hay diferencias en la composición de bacterias en leche materna en muestras de España, en muestras de Finlandia, China, India y Sudáfrica. Esto sugiere que realmente el ambiente y nuestra alimentación va a tener un efecto clave en esas bacterias. Y no solo las bacterias, sino también hemos visto que tiene una influencia en otros componentes bioactivos de la leche materna, como los oligosacáridos, los factores de crecimiento, citoquinas y otros factores inmunomoduladores, proteínas y péptidos y sobre todo los ácidos grasos, que también se ha visto que están muy influenciados por la leche materna. Una cosa también que me gusta siempre remarcar es la influencia del genotipo materno, y en el caso de alimentación, en el caso de la leche de rumiantes, la raza tiene una influencia en la composición de la leche materna. En el ser humano, el perfil de oligosacáridos está determinado por el gen de la fucosiltransferasa y podemos agrupar en dos grandes grupos, los que contienen el gen, los que presentan el gen y los que no. Y hemos visto que el perfil de oligosacáridos es diferente, sobre todo por la presencia de la 2-fucosillactosa. Pues también hemos visto que ese genotipo tiene una influencia en la composición de la leche materna, sobre todo en estafilococos, bifidobacterias y lactobacilos. Sabemos, como hemos dicho antes, que el ambiente y la diversidad en la microbiota va a tener un impacto en las diferentes microbiotas. Este trabajo muestra cómo a nivel mundial diferentes estudios han mostrado diferencias en función de la localización geográfica. A nivel de microbiota, también se ha visto que hay influencia en los diferentes perfiles microbianos. En levaduras y hongos también hemos visto que hay diferencias. Incluso hay un estudio que muestra que el epitelio mamario, no la leche materna, el epitelio mamario está habitado por bacterias y el perfil de esas bacterias es diferente en Irlanda comparados con los perfiles de Canadá. Y de nuevo, no solo hemos visto diferencias a nivel de bacterias, sino también a nivel de metabolitos, muchos de ellos derivados de la actividad de las bacterias. Y hemos visto diferencias en muestras de leche de China, Finlandia, España y Sudáfrica. Otros estudios han mostrado también diferencias a nivel de oligosacáridos, a nivel de componentes inmunológicos y a nivel de otros componentes. Por tanto, es necesario entender el papel de esas bacterias maternas que se transfieren a través de la lactancia materna, porque nos va a ayudar a poder diseñar nuevas estrategias dietéticas o diseñar nuevos probióticos o prebióticos que puedan modular esa composición y nos ayuden a ejercer un efecto beneficioso a nivel microbiológico, inmunológico y metabólico en ese niño en crecimiento. Muchísimas gracias por vuestra atención.